Hola, queridos humanólogos, qué gusto tenerlos con ustedes el día de hoy. Tenemos una charla interesantísima en esta ocasión. Estamos cerrando la temporada 1 de Humanólogo con un episodio que, pues desde mi perspectiva, resume muchas de las cosas que no son nuevas, o sea, no viene desde la pandemia, no viene de COVID-19, claramente algunas cosas se han reforzado y se han acelerado, pero viene muy claramente identificado como lo que yo visualizo como uno de los aspectos de la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, que es todo este aceleramiento de comercio electrónico en todas las diferentes expectativas, sectores y aspectos de la vida del ser humano. En particular, empezaremos a hablar mucho más de lo que está pasando en los retos de algunas organizaciones, cómo tiene un impacto esta revolución industrial, la digital, en alguna demanda incluso de talento, cómo está creciendo y sobre todo, pues entender un poco no solo dónde estamos, sino qué se viene, porque al final la cuarta revolución industrial como una conjunción de temas con una diferencia muy clara de lo que fue la primera, la segunda y la tercera, desde que convertimos el carbón en energía eléctrica, desde que llegamos a modelos de producción en serie, etcétera. Esta cuarta revolución industrial es un conjunto de tecnologías, de conocimientos que están acelerando las cosas de una forma brutal. Y para acompañarnos en esta ocasión, pues yo me siento muy, muy orgulloso porque desde mi perspectiva, y creo que muchas organizaciones líderes en México así lo analizan, tenemos un experto en la materia. Una persona que yo admiro mucho, porque no nada más sabe, sino que aplica y ejecuta, Juan Pinacho. Juan Pinacho yo lo conocí como socio en la etapa de mi vida cuando fui parte de Capital Humano en Deloitte Consulting México, él también lo hacía. Pero una de las cosas que yo admiro mucho de Juan, y ahorita le voy a pedir que él nos presente, es que Juan tiene como una capacidad de conocer tecnología, conocer negocio, pero al mismo tiempo entender toda esa arquitectura que está detrás de lo que es visible, ¿no? Lo que se ve de la punta del iceberg, pero lo que hace que realmente las cosas sucedan o no sucedan, que yo creo que es lo más sustentable en un modelo de transición. Mi Juan, qué gusto tenerte aquí con nosotros, un abrazo sincero a la distancia y pues platícanos un poco quién eres, Juan, qué estás haciendo, qué has hecho de tu vida, qué retos traes. Hombre, Jorge, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que había estado viendo ya algunas de los programas de la serie. No sabía que cerrábamos temporada hoy. Es un gran honor. La verdad es que me siento muy halagado por la invitación y después de haber visto pues, la exposición o las pláticas que has tenido con distintas personas, que todas ellas son muy admirables, a muchos los conozco, y me tocó trabajar con ellos y la verdad es que siempre es un placer verlos y escucharlos hablar, ¿no? De todos estos temas que están ahorita en el aparador de todo el mundo y de los que todo el mundo estamos hablando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Además, pues ya sabes que a mí me invitan a hablar de estos temas y yo pues, me voy como hilo de media, ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta, es lo que he hecho toda mi vida y pues siempre con muchísimo gusto, ¿no? ¿En qué ando? Bueno, pues como sabes, después de estar muchos años en consultoría, pues tomé la decisión de moverme ahora hacia la industria, ¿no? A estar en las organizaciones, a meterme muy de fondo en las transformaciones digitales que se están dando en estos momentos en distintas organizaciones. Me parece que es un momento interesantísimo en el cual están convergiendo las capacidades con la madurez de las tecnologías, con la disposición de las organizaciones para abrirse y para entender qué hay ahí, con la necesidad y la demanda del mercado para poderse transformar y ser más digitales. Entonces, me pareció que era un momento súper interesante para meterme de cabeza en una organización y vivir ese proceso de transformación desde la gestación de estos grandes proyectos y de estos grandes journeys hasta la conclusión y llevar, ¿no?
o ser parte de esta revolución que tú bien hablabas, que se ha venido gestando en los últimos años, ¿no? Entonces, al día de hoy estoy muy contento trabajando en Grupo Coppel, ¿no? Recibí la invitación para integrarme al equipo de estrategia y transformación de la organización y pues muy enfocado en todos los temas digitales, que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Y en lo que siempre he estado metido. Antes también pues tuve un paso de un par de años por PepsiCo México, en la cual pues, también me tocó participar en todas las iniciativas que están llevando a cabo ahí, que son súper interesantes, en uno de los sectores que más me apasiona, que es el sector consumo, ¿no? Alimentos particularmente, y que la dinámica que se está dando pues, también es súper entretenida, y pues la verdad es que cuando me invitan en Coppel, pues me pareció muy interesante, porque por un lado estaba en un sector en consumo y ahora me muevo hacia retail, ¿no? Que es uno de los fuertes del Grupo Coppel, aparte de todos los negocios adicionales con los que cuenta el grupo, pero pues que es conocido por el tema de retail, ¿no? Entonces se me hizo complementario y se me hizo bien interesante empezar a ver estas sinergias y cuáles son los retos que se tienen en cada uno de estos sectores, y bueno, pues aprovechar mucho de la experiencia que me ha dado 23 años de consultoría, de andar en diversos países en Latinoamérica. Una de las anécdotas que me gusta contar es que prácticamente pude hacer uno o más proyectos en cada uno de los países de América, ¿no? De los principales. Me tocó estar desde Canadá hasta el Cono Sur, y la verdad es que es enriquecedora esa experiencia por todo lo que vives, todo lo que ves, las distintas empresas, los distintos sectores, ¿no? Y cómo eso te permite ir enriqueciendo y ampliando un poco la visión y darte cuenta, pues, que siempre hay muchísimo por aprender, ¿no? Que cuando crees que ya entiendes un tema, resulta que hay una variante, que hay algún reto, que hay algo más que escarbarle, y a lo cual hay que entrarle para poder tener una visión mucho más amplia y poder ser muy efectivo en todos estos temas, ¿no? Se habla mucho de ellos, pero que pocas veces tienes la oportunidad de ver cómo se cristalizan los resultados reales en las organizaciones. Y a mí particularmente toda la vida me ha apasionado eso, ¿no? Es de una idea, ¿no? O del PowerPoint, como les decimos a los consultores, ¿no? ¿Cómo llegas del PowerPoint a algo tangible, algo que ya está funcionando y algo que ya está dando resultados? A mí siempre me han interesado muchísimo todas las dinámicas alrededor de esta transformación, ¿no? Y bueno, pues todos estos retos que tenemos al día de hoy, pues te dan muchísimo para poder aprender, seguir desarrollando, seguir adquiriendo experiencia, que para mí es lo que me hace la vida divertida, ¿no? Entonces, pues en eso ando, mi querido Jorge, ya sabes, como cuando me conociste, ahora enfocado en una sola organización, ¿no? Pero vamos a continuar con la persona y ahorita regresamos a los retos que tú estás viendo en Coppel y ahondamos también un poco en la organización. Yo creo que esa dualidad que tú mencionas, tantos años y tantos roles y retos, porque fuiste escalando la pirámide de consultoría hasta llegar a ser socio líder de una de las prácticas más importantes de la firma. Entonces, aunque en Deloitte, yo también lo viví, nos gustaba mucho no nada más quedarnos en el PowerPoint, nos gustaba mucho, nos retaba la implementación, digo, era parte, o es parte de la vocación quizás de la firma. El tener ese cambio a industria, pues no es fácil, ¿no? O sea, ya pasas de ser el consultor que se les contrata por horas y por proyecto a decir, güey, pues ahora hay que implementarlo, ¿no? Y ahora ya es responsabilidad de esa implementación. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo has vivido? Mira, yo creo que todo cambio, y esto, Jorge, me parece que tiene que ver más allá de los temas profesionales, ¿no? También está muy sustentado o basado totalmente, como es mi caso, en un cambio de vida, ¿no? Tú sabes, pues, cuál es el ritmo de vida de un consultor, ¿no? Lo que te demanda ser consultor, los momentos que tiene una carrera de consultoría, ¿no? Donde hay picos que se convierten ¿no? en eternos, ¿no? Dejan de ser picos, ¿no?
y son lomas, ¿no? Extensísimas, Exacto. en las que no baja la actividad, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí Deloitte, y tú sabes, ¿no? Le tengo un aprecio muy, muy, muy particular, un cariño muy, muy, muy grande, porque pues 23 años de mi vida, desde que egresé prácticamente de la universidad, a mí me contrataron un mes antes de egresar de la universidad, me ofrecieron integrarme al equipo y pues pasé ahí 23 años que se me hicieron como un suspiro, ¿no? Y aprendiendo, y como bien dices, desde becario prácticamente hasta llegar a ser responsable de una unidad de negocio, me enriquecieron muchísimo. Pero también, pues, es un tema del lo que tienes que pagar, ¿no? A cambio. En un principio, cuando vienes saliendo de la universidad, estás lleno de energía, pues no tienes mayor compromiso que contigo mismo, ¿no? Estás enfocado en desarrollar tu carrera, en crecer, en aprender. Pues la verdad es que para mí la consultoría es el mundo ideal, ¿no? Puedes ir a donde te mandes, puedes ir a donde tú quieras. Conforme vas evolucionando tu vida personal, pues también van cambiando un poquito las prioridades y vas buscando un poco el balance, ¿no? Entonces, para mí, pues después de cierta etapa, pues se me antojaba muchísimo el estar más estable por dos razones, por las personales, ¿no? Porque te da un poquito más de espacio para planear tu vida personal, para poderlo dedicar a tu familia, que para mí es algo muy importante, es la prioridad, ¿no? Estar muy cercano a la familia. Y por otro lado, pues también el quedarte a hacer cambios de largo plazo, ¿no? De fondo. Entonces, me parece que cuando tienes bien claro el por qué lo estás haciendo, ¿no? Cuando el momento de vida también que tienes se compagina con los retos profesionales que quieres perseguir, el cambio es sencillo, porque ya vas mentalizado, ¿no? Ya sabes que, pues bueno, van a ser cosas de más largo plazo, que vas a requerir un poquito más de paciencia para hacer los cambios, que los perfiles de gente pues, son distintos, ¿no? El consultor tiene un perfil con muchas cualidades en algunos temas, la gente en la industria tiene otro perfil con otras muchas cualidades en algunos otros temas, entonces debes de entender cómo cambia la dinámica, cómo cambian pues la forma de trabajo y si llegas con la humildad, me parece que la palabra es la adecuada, con la humildad para entender, ¿no? Cómo es diferente el trabajo en la industria de lo que venías haciendo como consultor, empiezas a aprender rápidamente y empiezas a compaginar la experiencia y todo lo que desarrollaste siendo consultor con lo que se requiere para poder ser exitoso dentro de la industria, ¿no? Entonces, yo lo he vivido como un proceso de aprendizaje, ¿no? Como algo en lo cual llegué a entender, llegué a empaparme del conocimiento de toda la gente brillante que encuentras en la industria, ¿no? Esos líderes que existen, que te van enseñando, que te van mostrando, que te van explicando mucho el porqué de muchas cosas que quizá como consultor no me dio tiempo de profundizar a los niveles a los que pude. Y entonces empezar a generar y empezar a funcionar ya entendiendo ese modelo nuevo, ¿no? Entonces, para mí, puedo decir que ha sido como un proyecto de muchos años, ¿no? En el cual, pues, sé que lo estoy empezando, que estoy aprendiendo, que como todo consultor llegas a aprender muchas cosas de tu cliente y empezar a aplicarlo, ¿no? En este momento, ya con una experiencia que me permite pues, sentirme mucho más cómodo, ¿no? Tomando las decisiones que me toca tomar ahora del lado de la industria, ¿no? Y gestionando también, que es interesante, cómo cambias de rol, ¿no? Trabajando mucho con consultores, pero entendiendo mucho, pues, cómo se ven las cosas en ambos lados. Entonces, eso ha sido súper interesante para mí. Entonces, lo estoy disfrutando bastante, ¿no? Estar en los dos lados, digamos. Sí, haber tenido esa posibilidad de tener un pie aquí y otro pie acá durante una etapa, yo creo que funciona. Hace poco voy a entrar a este tema muy rápido, nada más como, Sí, sí, sí. como de lado. Me tocó escribir un artículo acerca de la llamada gran renuncia que se ha estado dando en muchos países, ¿no? El Great Resignation le llaman en Estados Unidos. Y hay datos, por ejemplo, en agosto renunció en agosto solo en Estados Unidos 4 millones de personas.
Esto no necesariamente es un problema, pero si lo sumas a 10 millones de puestos desocupados, entonces habla de que de hoy a mañana, de agosto a julio, países como Estados Unidos tenían 15 millones de vacantes. Entonces, analizando un poco esto, hay algunos autores que hablan de la epifanía laboral, ¿no? De decir, llega un punto donde has avanzado en tu vida y lo primero que tienes claro no solo es lo que te gusta, sino lo que no te gusta. Y tú decides, ¿no? Ya estamos en un punto donde uno decide qué quiere aprender, qué quiere, dónde quieres vivir, cómo te gustaría que fuera tu entorno de trabajo, cómo te gustaría que fueran tus retos laborales. Y hay una gran cantidad de humanólogos que nos siguen que, bueno, no tienen mi edad ni la tuya, no son tan maduros, pero están iniciando su trabajo, su marca personal. No saben si irse por consultoría, no saben si irse por industria, a veces están buscando su primera o segunda experiencia laboral, pero yo creo que lo que tú has hecho es un gran ejemplo en este sentido, ¿no? A ver, no vas a tener una epifanía sin haberte raspado, ¿no? Primero necesitas haber experimentado y ejercitado y trabajado 15 horas al día y tener un entregable y tener un objetivo que cumplir. Creo que eso es interesante, ¿no? Para chavos y chavas que nos escuchen, ¿no? Totalmente, porque yo creo que a veces vivimos nuestra vida sin hacer un alto en el camino para poder definir qué es lo que de verdad queremos, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, nuestra generación, tú lo sabes bien, pues muchas veces te sentías obligado al éxito, ¿no? Y no era no es problema el que quiera ser exitoso, sino cómo se define el éxito, ¿no? Claro, Pues claro. para nosotros el éxito era tener un trabajo, llegar a ser un gran ejecutivo o tener un gran negocio, ¿no? El cual pues, te diera una posición, ¿no? Te diera tranquilidad económica, ¿no? Pero era todo basado mucho en eso, ¿no? En el logro y muchas veces en el logro profesional, pero dejabas de lado muchos temas personales. Me parece que las nuevas generaciones son mucho más sensibles a estos temas que probablemente a nosotros nos costaba un poquito más ver y están entendiéndolo más rápido. Y eso hace que aunado a que independientemente de las problemáticas que hay y que ha habido siempre a nivel mundial y a nivel local en nuestro país, pues la verdad es que llevamos muchos años en los cuales no tenemos una crisis, en los cuales la economía pues, se mantiene estable a crecer, ¿no? Poquito, pero viene creciendo. Y eso lo que significa es que el tema o un poquito el asegura un trabajo porque probablemente no va a haber porque pues viene la crisis y se recortan los trabajos y debes de hacer lo que sea por mantener tu trabajo, pues es algo que llevamos más de 20 años. Prácticamente yo puedo decir que toda mi vida laboral no me ha tocado una sola crisis como la que recuerdo que vivieron nuestros padres cuando pues eran crisis de verdad brutales, ¿no? Sí nos tocaron algunas, pero ninguna llegó a ser ni medianamente cercana a eso. Entonces, toda esa estabilidad te da ese espacio para pensar qué es realmente lo que quieres. Y si a eso le da una situación como la del COVID, donde se ve que pues yo puedo ejercer mi labor, ¿no? Muchas veces desde donde esté, en las condiciones en las que esté y seguir dando resultados, pues entonces lo que te hace o a lo que te lleva es a sacar la conclusión de que yo puedo definir cómo es que quiero trabajar, cómo es que me veo, ¿no? En mi vida personal y buscar un trabajo ad hoc. Y muchas personas se dieron cuenta de que el trabajo que tenían probablemente en ese momento no era ad hoc a esos intereses y entonces hicieron los cambios. Entonces, la verdad es que me parece que se generó la tormenta perfecta para acelerar un poco más la crisis de talento que hay en las organizaciones y evidenciar que el modelo que se estaba utilizando en las organizaciones para la atracción, el desarrollo, ¿no? El mantenimiento del talento, pues probablemente ya se estaba quedando muy obsoleto comparado con las necesidades que la fuerza laboral está teniendo, ¿no? Que muchas veces ahora, pues, te decía hace rato, ¿no? Antes uno tenía la esperanza de que una empresa te escogiera para que fueras a trabajar. Ahora es al revés, ¿no? Ahora, y qué gusto, ¿no? La gente está escogiendo cuál es la organización idónea donde quieren ir a laborar,
sabiendo que, pues, sobre todo en el mundo digital y tecnológico, que tú sabes que hay una escasez severa de recursos, pues los skills que están teniendo y el perfil que tienen está siendo, pues, sumamente requerido, ¿no? Entonces, es bien interesante ese shift. A mí, el que me tocó vivir, ¿no? Sí, estar viendo a ver quién te elegía, ¿no? Y cómo era el modelo. Ahora, pues yo decido dónde, ¿no? Dónde me voy, qué es lo que hago y cómo lo hago. Exacto. Y quiero abrir como una mariposa, déjenme poner así ese símil. Ahorita estás hablando de experiencia del empleado, pero también al final tú eres un experto también en temas de customer experience, experiencia del cliente, ¿no? Esta dualidad que se da, tener todo listo en la empresa para segmentar y atraer los clientes que tú quieres, soportado con el talento que se requiere. Pero lo dejamos en el parking lot. Quisiera regresar a lo que hablamos hace rato. Un poco, ¿por qué no nos hablas un poco del tema de la organización en la que estás tú ahora, Coppel? Un poco retos, volumen, retos, qué están tratando de hacer. Yo veo en organizaciones, no sé, he seguido muy de cerca el sector financiero en los últimos años. Ya hay organizaciones en México y en Latinoamérica que están cerca de los 60, incluso 70 bajos de ventas digitales. O sea, aunque países como México, países como Brasil, como Perú, siguen teniendo una gran red de sucursales bancarias y un nivel todavía de bancarización bajo, pues ya de estas organizaciones ya un 60-70% de la venta, no de la transaccionalidad, sino de la venta, ya es digital, ¿no? Entonces, hay muchas implicaciones en tecnología, gente, estructuras, modelo de operación. Pero retail, pues no digo que sea la excepción, probablemente sea quien esté llevando buena parte del liderazgo en esto, ¿no? Para la gente que no conoce Coppel en otros países o en México, dimensiónanos, por favor, y qué es Grupo Coppel y qué negocios tiene, porque yo de repente te voy a ser bien honesto, yo a veces me llego a perder. Yo hace algunos años vi a Coppel como uno de los líderes en número de tarjetavientes en México. Y de repente dices, bueno, a ver, lo visualizas como un negocio de retail, pero claramente ya hay modelos de negocio de sector financiero muy sólidos, ¿no? Alrededor de esto. Platícanos un poquito, Juan. Bueno, a ver, bien lo dices, ¿no? Coppel, bien lo mencionas, inició como retail, ¿no? Y inició con una tiendita en Mazatlán, que después se migró, ¿no? Hacia Culiacán, y de Culiacán, pues, se expandió por todo el país, ¿no? Estamos hablando de más o menos que Coppel empezó por ahí cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde pues, la economía mundial estaba en crisis, y la verdad es que el hacerte de bienes pues, era complicado, ¿no? No había liquidez, no había, la inflación era alta, etcétera. Entonces, pues, la verdad es que los fundadores de Coppel, teniendo una gran visión, como siempre la han tenido, pues desarrollaron un modelo de crédito que ha sido la base para poder crédito a confianza, ¿no? Porque pues, es distinto el crédito bancario, ¿no? El crédito tradicional que todos conocemos y a los que se tienen acceso solamente en distintos sectores, y que es uno de los grandes problemas que mencionas, ¿no? El nivel de Y te está bancarización. raspando aquí, ¿no? Si hay cartera perdida, te pega directamente en tu fondo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues al crear un modelo de crédito basado en la confianza, que para Coppel es trascendental, es confiar en las personas, ¿no? Confiar en que probablemente, aunque no existan todas las garantías que una institución financiera te exige tradicionalmente para darte un crédito, pues las personas son dignas de crédito y más que nada son perfectamente responsables con las obligaciones que adquieren cuando tú les das crédito y confían en ellos, ¿no? La verdad es que el grupo creció basado en eso, la confianza que le generó a la gran cantidad de población que probablemente no tenía acceso a productos bancarios oficiales, y que necesitaban, pues, hacer uso de crédito para poderse hacer de algunos bienes, ¿no? Entonces, ese es el origen del grupo, y es una Y filosofía. perdón que te interrumpa, Juan. Aparte, esa confianza se basa en
en una compra que puede cambiar la calidad de vida de un grupo familiar, ¿no? De un núcleo familiar, un electrodoméstico, algo que dices te está tocando, ¿no? Totalmente, ¿no? Es algo que para nosotros Coppel es una plataforma para que las personas puedan alcanzar el nivel y la calidad de vida a la que aspiran, ¿no? Independientemente de la situación económica en la que estén, ¿no? Para el grupo es una misión, nosotros queremos que la mayor cantidad de personas tengan esta plataforma para poder dar un giro en sus vidas, para poder tener acceso a todos estos bienes y esa calidad de vida que probablemente no la podrían tener si no existiera un modelo como el que existe en Coppel, ¿no? Entonces, así es como se ve, y esa es la filosofía del grupo. O sea, ahora que mencionamos algo de Customer Experience, una de las características que yo creo que ha hecho tan exitoso a Coppel es que desde el principio nació enfocado en darle ese servicio y esa atención al cliente, ¿no? Siempre en entender qué es lo que va a tener un impacto positivo en la vida del cliente y estructurar todo el negocio en ese sentido. Entonces, definitivamente, Jorge, es eso, ¿no? Y hay inclusive anécdotas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay clientes, eh, tenemos clientes en todos lados, donde te imagines, en lugares más chiquititos, ¿no? En los lugares más humildes, vas a encontrar siempre clientes de Coppel, ¿no? Y qué es lo interesante, que un cliente de Coppel, vas a llegar a su casa y va a tener televisión, y va a tener lavadora, y va a tener electrodomésticos que tú dices, si tú ves el lugar, probablemente dirías, puede ser difícil, ¿no? Y son lugares donde con todo el esfuerzo y con todo el trabajo de esta gente que es muy trabajadora y muy comprometida, le dan un lugar digno para vivir a sus familias, ¿no? Y las ves en muchos estados, ¿no? Hay algunos que ya avanzaron, ya tienen su casita de ladrillo, ya tienen algo un poquito más sólido. Hay otros que lograron comprar un terreno o tuvieron acceso por ahí a algún terreno, pero pues todavía no se genera el patrimonio para poder hacer una construcción mucho más sólida, pero ya los ves que empiezan a tener estos aparatos y estas comodidades, ¿no? Entonces, alguna vez preguntando, oiga, ¿cómo es que ustedes como familia tienen pues, todos estos aparatos, todos estos electrodomésticos, pero su piso sigue siendo de tierra, ¿no? Y la respuesta, fíjate, ¿cuál fue la respuesta? Es que Coppel todavía no vende pisos, ¿no? Porque si vendiera pisos, si vendiera materiales, probablemente ya lo hubiéramos metido, porque son los que confían en nosotros para podernos ir haciendo de bienes. Fíjate qué interesante y qué profunda la respuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Y te hablo un poquito de cómo es que Coppel juega un rol importante en la vida de muchas personas. No, por supuesto. Ahora, en ese sentido, yo sé que no solo tú, yo he estado en contacto con diversos amigos que sé que son expertos en diferentes materias, pero veo que Coppel se está haciendo de una cantidad de talento de muy buen nivel en diferentes ramas. Entonces, de repente me pregunto yo, bueno, a ver, ¿qué significa todo este tema hablamos de transformación digital, en la cuarta revolución, hablamos de la experiencia del cliente? ¿Cómo conjuntar todo esto? O sea, ¿cómo amalgamar ese modelo de negocio que pues claramente es exitoso tanto para el cliente como para un país? ¿Cómo amalgamarlo con tecnología, con infraestructura, con transformación digital? No sé si con temas de comercio electrónico. ¿Cómo amalgamar esto en una organización de esta naturaleza con esa extensión geográfica? ¿Qué se pretende? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entrarle, no? Sí, mira, y es bien interesante que lo mencionas, ¿no? Hace un rato me preguntabas Coppel, que es, ¿no? Adicionalmente al negocio tradicional de retail, pues, por darte ahí algunos datos, tenemos más de 1,400 tiendas en México y también tenemos operación en Argentina, ¿no? Más que muchos bancos, más que muchas otras organizaciones. Muchas más, ¿no? Un dato relevante es que después de Walmart, Coppel es el retailer más grande en México. Y es el retailer más grande mexicano que hay, ¿no? Es el número uno, por ley, por bastante, o sea, no hay mucha comparación, ¿no? Pero no nada más es eso, sino también se han venido dando
negocios, ¿no? Con la lateralidad que debes de tener, ¿no? Y la visión que debes de tener para ir entendiendo cómo puedes servir a tus clientes, ¿no? Y cómo convertirte, como te decía hace rato, en una plataforma, ¿no? Entonces, con mucha visión se abrió el banco, ¿no? Bancoppel, ¿no? Ya tiene hace muchos, ¿no? Ya tiene años, y pues les da justamente, ¿no? O nos da justamente la posibilidad de que con la experiencia que tenemos en la gestión de ese modelo crediticio, pues cómo hacer casi productos más tradicionales bancarizados también a este segmento de población, ¿no? Entonces está esto. Tenemos la FORE, que bueno, tú mencionabas hace rato que Coppel justamente es el que más aperturación de tarjetas es el que tiene, ¿no? Pero te doy otro dato interesante. Coppel es el que más aforados tiene en México, pero por mucho, la Afore Coppel es la que más tiene, ¿no? Entonces, y todo también es mucho por el modelo que tiene que ver con una labor social. ¿Qué pasa? Muy poca gente entiende cómo funciona una Afore. Muy Claro. poca gente de verdad sabe qué significa tener una Afore, cómo puede usarla a su favor, qué beneficios le trae. Y pues todavía eso se acentúa más en algunos segmentos de población que no alcanzan a ser cubiertos por las campañas, ¿no? Tradicionales en las cuales tú explicas qué es, cómo se maneja, qué beneficios tienen. Entonces, nosotros al tener la presencia en tantos lugares, con tantas tiendas, pues tenemos ahí una oficina de Afore y tenemos ahí una oficina del banco. Entonces podemos llevar a cabo esa labor para irle explicando a la gente por qué es importante tener una Afore, cómo puede manejarla, qué opciones le da, qué tipo de servicios, ¿no? Y eso hace que la gente le genere una lealtad hacia la organización que te está ayudando a entender toda y a navegar por toda esta complejidad que puede llegar a ser una Afore o un banco, ¿no? Entonces, mucho es ese es el espíritu de Cooper. Ahora me preguntabas por la transformación, pues con la gran visión que se tiene, pues definitivamente la pregunta es siempre cómo podemos servir mejor a nuestros clientes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder siendo pues esa parte importante en la vida de cada uno de nuestros clientes? Y me parece pues que en estas épocas, una de las primeras respuestas que se debe venir a la cabeza es cómo ser más digital, ¿no? Cómo aprovechar todas las herramientas tecnológicas que se tienen para poder servir mejor a nuestros clientes, para poder tener un servicio mucho más diferenciado, ¿no? Porque cada segmento y en cada segmento cada persona tiene necesidades distintas. Entonces, entre mejor lo sirvas, entre mejor entiendas cuáles son esas necesidades, mucho más cercano vas a ser. Y yo te mencionaba hace rato, la filosofía de Coppel está basada en la confianza hacia sus clientes, ¿no? Pero es una confianza en dos direcciones, de la organización hacia el cliente, pero también del cliente hacia la organización. Entonces, entre tú más conozcas a una persona, de forma natural, se genera mayor confianza, ¿no? Porque entiendes cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, cómo lo puedes ayudar mejor. Entonces, para nosotros todos los temas digitales es seguir avanzando en ese conocimiento de nuestros clientes, en entender y anticipar sus necesidades para poder seguirles generando esa confianza en la organización de que les vamos a ofrecer lo que de verdad necesitan y de que si algo no lo encuentran, no lo entienden, tienen la confianza para poder ir a preguntar, a asesorarse y entonces encontrar algo que les permita, como te decía hace rato, convertirnos en esa plataforma para que puedan alcanzar las metas, ¿no? que se están planteando. ¿Sale? Pero también hay retos, ¿no? O sea, yo creo que veía por ahí algunas cifras del comercio internacional, de comercio electrónico. Claramente han crecido. México y Latinoamérica pues, han crecido bastante, pero la plataforma es baja con respecto a otros continentes. Por ahí veía, Brasil trae cerca de un 32% del comercio digital global, perdón, de Latinoamérica, México por ahí un 24% y el siguiente es
Argentina con un 8%, con crecimientos muy fuertes, pero hay como algunos básicos que yo no sé si están resueltos todavía, por ejemplo, y a lo mejor eso es parte de una organización como Coppel, ¿no? O sea, no dudaría que haya en Latinoamérica y en México todavía la mitad de la gente sin conexión a Internet, ¿no? O a lo mejor hay gente que tiene ya un teléfono tipo inteligente, pero no tiene siempre conexión, se tiene que ir conectando donde puede. También hay temas donde tenemos una población muy poco bancarizada y aspectos como este, ¿no? Como decir, oye, no nada más pienses en tu día a día, sino piensa en ir generando un mayor ahorro a través de la Afore o algún modelo de pensión de esta naturaleza en otros países, lo que sea. Pero ¿dónde están esos básicos? ¿Dónde está el Internet? ¿Dónde está? No todo el mundo tiene acceso a una computadora. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo superar esos retos, ¿no? Primero con el cliente, ¿no? Sí, sí, totalmente, Jorge, y ahí hay que ir diferenciando. Si bien el tema del Internet definitivamente es un tema, una complicación, ¿no? Es un básico. Se está mitigando muchísimo con la cobertura celular, ¿no? La cobertura 3G, 4G, que ya te permite tener una interacción muy decente con aplicaciones, todas las facilidades que tiene el comercio electrónico, cada vez es mayor. La penetración es altísima ya, ¿no? Si comparan la penetración tradicional del Wi-Fi, como que tienes tú en tu casa, que tengo yo en la mía, pues sí, todavía está muy limitada a los grandes centros urbanos, ¿no? Hay muy poca cobertura, pero la cobertura celular ha avanzado a una monstruosidad, ¿no? Entonces, en México es altísima. Y el crecimiento, eso es algo que podemos ver directamente en las tiendas, ¿no? El crecimiento en la adquisición de teléfonos inteligentes es exponencial, ¿no? Uno de los principales impulsores de las ventas que tenemos son los teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Es que prácticamente un alto porcentaje ya tiene acceso vía teléfono, ¿no? Entonces, depende de la organización qué tan efectiva está siendo en su estrategia multicanal, ¿no? Si tú te quedas en un modelo a través del website, ¿no? En modelos más tradicionales, pues sí estás perdiendo ventaja, pero lo cierto es que ninguna se está quedando ahí. Todas las organizaciones, más el sector retail, tienen una estrategia omnicanal muy agresiva, en la cual les podemos llegar directamente en la tienda, les podemos llegar por el website, les podemos llegar a través del app, les podemos llegar a través de modelos tradicionales, ¿no? De visita de nuestros promotores en casa, que tenemos una fuerza muy grande, que pueden ir a visitar a sus hogares. Entonces, podemos llegarles por muchos lugares y al final lo que tienes que medir es lo efectivo que estás haciendo en tu estrategia multicanal, en tu estrategia omnicanal, perdón, ¿no? Como un todo, ¿no? No como no separado, ¿no? Probablemente en algunas regiones tienes una menor penetración en temas de uso de app y de internet, pero eso lo refuerzas con los otros canales, ¿no? Y entonces logras compensar esta parte hasta que evolucione, ¿no? Y estén más en otras, pues el énfasis es mucho más en todo lo que son las aplicaciones, en todo lo que es el e-commerce, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas localidades tienen una mucho mayor infraestructura para que puedas empujar más agresivamente ese tipo de canal, ¿no? Pero al final del día, lo importante es que tengas una estrategia integrada, omnicanal. Si no la tienes, no puedes coordinar acciones, no puedes determinar cuál es el balance adecuado, ¿no? No puedes definir la estrategia para entrar a algún lugar, independientemente de las limitantes tecnológicas que tenga. Entonces, esa es una clave para poder tener éxito en un negocio como este. Sí, sí, y creo que esa sensibilidad, como dices, te lo da la cercanía ya bueno, desde físico hasta tener un spot como un teléfono, una tablet, lo que sea, ¿no? Correcto. Ahora, eso como negocio, pero déjame abrir el abanico ahora con el colaborador. O sea, a ver, tampoco son los únicos en el sector, en el mercado que están haciendo esto.
Me imagino que esto también requiere ciertas habilidades y ciertas competencias de talento para tener en tu organización, atraer o retener gente que tampoco sobra en el mercado, ¿no? O sea, yo veía por ahí una cifra de, no sé, ingenieros o personas expertas en minería de datos. Hay cerca de 2.5 millones de vacantes en el mundo, ¿no? Entonces, hay ciertas posiciones que se están peleando en todos lados. ¿Qué pasa con el talento requerido? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lograrle? ¿Qué se está buscando? Bueno, hay un punto bien interesante, Jorge, que también es filosofía, ¿no? Para nosotros, cliente es cliente. Y déjame explicarte a qué me refiero. Ajá. Todos son clientes. Nosotros tenemos clientes externos y clientes internos. Okay. Y los esfuerzos que se están haciendo para personalizar, para entender mejor, para poder anticipar las necesidades, para ayudar a que cada uno de nuestros clientes alcance los objetivos, ¿no? Que se está planteando, ser esa plataforma, igual que aplican hacia nuestros clientes externos, aplican hacia nuestros clientes internos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que a la par que vamos transformando el negocio, estamos poniendo un gran énfasis en entender qué es lo que necesita nuestra gente, qué es lo que necesita nuestra organización y desarrollando los programas internos para poderse preparar para esos cambios que estamos teniendo y que ellos puedan encontrar en Coppel una organización atractiva donde puedan desarrollar sus carreras de manera exitosa y donde tengan todos los elementos para evolucionar a la par que el mercado está pidiendo para que sigan siendo relevantes y tengan esos skills que tenemos, ¿no? Entonces, existe una universidad Coppel, ¿no? Y en la universidad Coppel está constantemente actualizándose la currícula para que preparemos a cada uno de los colaboradores que tenemos, dependiendo del rol que tiene y dependiendo de cómo juega, ¿no? Dentro del modelo de negocio que tenemos, tomando en cuenta totalmente pues las aspiraciones y pues la ambición que tienen estos colaboradores, ¿no? Y lo que necesitan hacer para alcanzar esos objetivos que se están planteando, ¿sale? ¿Por qué Entonces, hacemos buscas esto? tener cierta forma de ir generando modelos de desarrollo personalizado, pero también tener o trabajar en rasgos culturales que sean de alguna forma compartidos por diferentes colaboradores, desde la tienda hasta el corporativo, me imagino, ¿no? Totalmente. Dentro de nuestros valores está especificado de manera muy concreta la innovación, ¿no? Y la innovación o sea, es un valor que debe de practicar cualquier persona en la organización, cualquiera, ¿no? En tu rol siempre debes de estar pensando cómo puedes innovar, cómo puedes hacer la diferencia generando o proponiendo una nueva idea. Y se premia esa innovación. Entonces, eso es un valor que está. Si tú te metes a la página de Coppel y buscas los valores, lo vas a encontrar, ¿no? Como un valor. Entonces, eso es hacerlo parte de tu ADN, ¿no? Meterlo en la cabeza de cada uno de nuestros colaboradores, que todos podemos innovar, que todos podemos hacer algo diferente y que todos debemos estar constantemente aprendiendo. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste bien hace un momento. La demanda de talento es altísima, ¿no? Y como organización y por los retos que tenemos, el pensar en encontrar en el mercado todo el talento que necesitamos es inviable. No hay manera. No existe, ¿no? Tienes que ir generándolo también, ¿no? Y es una estrategia combinada de traer el talento, ¿no? En los lugares precisos que van a generar impacto, pero que no solamente van a generar impacto per se por el rol que van a ejecutar y en el cual se van a desempeñar, sino por la influencia que van a tener para el resto de la gente que tiene un potencial para desarrollarse e ir aprendiendo de esos líderes que se van trayendo la organización de manera quirúrgica en las posiciones en donde las necesitamos para ir generando esa capacidad que necesitamos con el potencial que tenemos en la organización. Entonces es una estrategia híbrida en la cual
sí estamos siempre pendientes del talento externo, definitivamente, y tú bien lo has mencionado, ha habido incorporaciones muy interesantes en los últimos 3 años o un poquito más al grupo, y cada uno de esos líderes lo han ido poniendo en un lugar donde va a generar impacto en su rol, pero impacto también en la generación y en la preparación de ese nuevo talento que necesitamos para la organización. Sí, esos fichajes, como dices, me falta esta posición, la traigo y que ejerza. Pero por otro lado, yo también, y tú y yo lo hablamos ahorita al inicio de la conversación, una tendencia muy fuerte que de hecho yo la aprendí en los trends de capital humano que Deloitte emite cada año, desde hace 10 años, o más, creo que 11. Uno de los temas más importantes es lo que le llaman el aprendizaje en el flujo de la vida. O sea, ya, a ver, la organización está acá, pone el modelo necesario, una universidad, pone esquemas de desarrollo, de reclutamiento, de selección, lo que sea. Pero creo que es importante asumir que lo que aprendimos al inicio de nuestra vida no nos va a dar de comer para el final de nuestra vida laboral. O sea, ese aprendizaje en el flujo de la vida se tiene que estar reinventando constantemente. Y no siempre es una obligación de la organización en la que trabajemos. Es un reto y una obligación más personal, ¿no? ¿Cómo me voy reinventando? ¿Qué tengo que ir aprendiendo? ¿Qué tengo que ir certificándome? Y eso pasa en todas las áreas, pero yo creo que sobre todo en tecnología, hablando un poco pues, del área donde hablamos en transformación digital, tecnología y otras, ¿no? Medicina, lo que tú quieras. Es importantísimo que cada quien tome responsabilidad de eso y crezca, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido hay que convertirse no solo en los colaboradores actuales, sino cómo me vuelvo súper atractivo para atraerlos y cómo me vuelvo también una buena referencia para el alumni, ¿no? O sea, hay gente que por razones normales se va, pero tengo 3 segmentos, ¿no? Mis candidatos, mis colaboradores y mi alumni. Eso es clave, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente es crítico, ¿no? Finalmente, la marca no solamente la forma, la parte comercial, ¿no? Y cada vez más lo vemos, ¿no? La marca la conforma también la cultura que tienes como organización, cómo tratas a tu gente, qué es lo que pones en práctica, es cuál es la huella que tú dejas, ¿no? Una vez que por cualquier razón un profesional decide moverse hacia otra organización a continuar su carrera, sí es bien importante esa marca que dejas, ¿no? ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendí? ¿Qué me aportó? ¿No? El haber estado en esta organización. Yo creo que es súper crítico, por un lado, como es poner los elementos para que la gente se vaya desarrollando, ¿no? Pero también en la parte cultural, dejarles ver, por un lado, que hay forma de desarrollarse, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos a disposición de la gente pues muchas herramientas, pero no les decimos qué pasa si las usan correctamente, a qué pueden aspirar, ¿no? ¿Cómo es que si muestran ese interés o esa curiosidad intelectual por ir aprendiendo más cosas, puede ser un potenciador de su carrera? Por ejemplo, acá en el grupo lo que hacemos, una cosa muy natural, y las hacen nuestras organizaciones, es la rotación forzosa, ¿no? Vas a estar en un área, pero tienes que estar en otra, y luego tienes que conocer la otra. Y mientras estás en esa área, te mandan a hacer lo que dicen coberturas temporales a otra área para que aprendas de ese negocio y te vayas dando cuenta de todo lo que hay, ¿no? Todas las posibilidades y qué es lo que el área que a ti te puede motivar, ¿no? A crecer mucho más, dónde puedes encontrar tu pasión, si quieres llamarlo así. Y hay gente que empieza en tecnología y se convierte en gente de negocio clavadísima. Hay gente que empieza en un centro de distribución y termina haciendo tecnología. Y hay casos bien claros, bien interesantes que he encontrado en el grupo, pero lo que está detrás de eso es el que te abren el panorama, ¿no? Para decir, puedes experimentar, ¿no? O sea, estás haciendo este trabajo en este momento, pero la organización
tienes chance de experimentar, irte a otro lugar para que veas cómo se hace el trabajo y es más, la organización te empuja que lo hagas, ¿no? Entonces, esos factores potencian mucho el que la gente encuentre un camino que sea el que los apasiona y por donde van naturalmente, cuando algo a ti te apasiona, naturalmente vas a ir con todo a hacerlo y te permite generar ese desarrollo. Y entonces eso es lo que te marca, ¿no? La organización, oye, pues esta organización aparte de que me está dando un trabajo seguro, ¿no? Que me está dando la posibilidad de solventar mis necesidades económicas, pues también me está abriendo el panorama para que yo vea qué es qué más puedo hacer y poder encontrar algo que me apasione, donde encuentre, más allá del trabajo en el que entré, pues encuentre el camino hacia un desarrollo mayor. Sí, y creo que esto es clave, ¿eh? Yo pensaba mientras te escuchaba en jóvenes y no tan jóvenes que están en un proceso de vida laboral o para iniciarla o por consolidarla, a veces no dejamos estos rasgos culturales de la posible empresa con la cual nos vamos a emplear y no preguntamos tanto esto, o no nos empapamos tanto de eso. Pensamos más en qué puesto me vas a dar, cuánto me vas a pagar, cosas así, ¿no? Pero creo que es, Exacto. sí, yo veo organizaciones, de verdad, lo he visto no una vez, sino varias veces, donde se castiga el error. A ver, no experimentes, haz esto. Sí. Y si lo haces y fallas, te vas a ver mal. Entonces, la gente no se mueve, ¿no? Son organizaciones medio estáticas. Las cosas pasan, pero pasan más lentamente o simplemente porque un líder o cabeza de un área lo decide. Entonces, se vuelve poco ágil el crecimiento. Pero esto es, yo creo que es clave, ¿no? Cuando tú decides en qué organización estar y a qué dedicarte, ¿no? Que tengas ese espacio cultural que a ti te haga fit, ¿no? Sí. Totalmente. Me preguntabas hace rato, oye, pues, ¿cómo has vivido la transición hacia la industria y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Reconociendo de dónde venía, siendo consultor, donde pues, hay mucho cambio, es muy dinámico el ambiente, y te permite también pues, ir aprendiendo muchas cosas pues, de los errores que se cometen, ¿no? Porque siempre hay, en un negocio como la consultoría, es inevitable cometer algún error, ¿no? En algún enfoque o en cómo le entraste a un proyecto, ¿no? Es inevitable y el que te diga que no ha cometido errores en su carrera, pues tú sabes perfectamente que o no ha sido consultor o pues lleva muy poco de consultor, ¿no? Entonces, es natural, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante entender la cultura, ¿no? De dónde me estaba moviendo. Cuando yo inicié las conversaciones para poder moverme hacia acá, uno de los factores que yo evalué fue la cultura. Fue justamente el entender, bueno, a ver, estamos en este proceso de cambio y este proceso va a implicar que estemos probando enfoques y que algunos no funcionen y cómo se va a evaluar. Y parte de lo que me atrajo es justamente el momento en el que estamos, ¿no? Es justamente eso es lo que queremos. Queremos movernos hacia esa organización y justamente queremos traer a esta gente que tiene ese enfoque en no tener miedo en probar, porque queremos que toda esa visión o esa forma de hacer las cosas se traslape o se transmite a toda la organización, porque queremos que la organización sea así, que intenten, que propongan, que innoven, que prueben, ¿no? Y lo que funcione, pues adoptarlo y escalarlo, ¿no? Porque muchas veces no se escala porque no sabes cómo hacerlo. Y lo que no, pues movernos rápidamente a lo que sigue, porque estamos reconociendo que estamos en ese momento en el cual, si no lo hacemos, nuestro modelo que ha sido exitoso por tantos años va a dejar de ser relevante. Sí, pero un poco como para ir prácticamente cerrando esta conversación en la parte técnica, tú que has estado en ambos sentidos, has estado en consultoría, has estado pues, en empresas relevantes, en empresas que tienen, pues que incluso tienen una capacidad económica de contratar una firma Big Four o de traer talento que ya lo ha vivido, pero hay una cantidad de ejecutivos que no saben cómo entrarle a esto, ¿no? Que están en una organización y saben que tienen que cambiar teclas por ladrillos, saben que tienen que hacer cosas, pero no saben cómo entrarle a esta transformación digital. O sea, ¿algún consejo que le des a estos ejecutivos en cómo iniciar, cómo explorar o cómo continuar? Porque a lo mejor dicen, oye, sí, pero hay que invertir tanta lana,
no la tengo y mi problema ahorita es flujo de efectivo o mi problema es venta, no sé. ¿Cómo entrarle a esto, no? Sí, a ver, mira, y es un tema bien interesante, Jorge, y vámonos a lo básico, ¿no? Ujú. Muchas organizaciones te dicen que tienen que entrarle a la transformación digital, ¿sale? Pero cuando tú vas y te sientas con el grupo directivo y les preguntas por qué tienes que entrarle a la transformación digital, Ujú. raras veces alguien sabe contestar de manera clara el por qué, ¿no? Ujú. Y nunca prácticamente te van a dar una respuesta consistente. Y no estoy hablando de que te den la misma respuesta, ¿no? Porque no se trata de No, eso. pero que sea cuando más Pero alineada, una ¿no? respuesta consistente que diga, sí, lo que tú me dices, pues sí me hace sentido porque esto con esto. Difícilmente. Puedes hacer ese experimento en cualquier lugar donde vayas, empresas grandes, empresas chicas, ¿no? Empresas medianas, en muchos lugares del mundo, y difícilmente vas a obtener una respuesta satisfactoria a esta pregunta, que es bien sencilla. Es, ¿por qué quieres entrar en la transformación digital? ¿No? Ujú. Es, pues, porque todo el mundo la está haciendo y yo no quiero. No, a ver, eso no es, ¿no? Es, Claro. ¿qué te va a dar a ti la transformación digital? Necesitas entender, ¿no? ¿Qué te va a dar a ti? Yo te lo decía hace un momento, en Coppel, ¿qué nos da a nosotros? Seguir entendiendo bien a nuestros clientes, porque para nosotros el valor fundamental es la confianza. Entonces, si yo no entiendo bien a mi cliente y yo no uso todas las herramientas que estén en mis manos para entender a ese cliente, esa confianza que me ha tenido por tantos años, es muy probable que la pierda. Entonces, ese es un porqué muy poderoso para nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, mucho es encontrar esos 3, 4 porqués me debo de transformar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vas a poder tener más claridad de por dónde te tienes que mover. Porque la transformación digital es un mundo, ¿no? Puedes empezarla de 1000 maneras distintas. Puedes empezar con un tipo de tecnología, con un modelo, ¿no? Dependiendo del sector en el que estés. Si tú no sabes o no tienes claridad inicial de por dónde te va a convenir más arrancar, lo más probable es que te equivoques y que ese modelo de equivocarte, ¿no? Que es en principio una ventaja cultural de una organización, se te convierte en un problema, porque estás equivócate y equivócate y equivócate y equivócate. Entonces, más allá, o sea, porque sí hay que equivocarse, pero pues hay que hacerlo con un sentido de aprendizaje. La equivocación es para que vayas afinando el rumbo. El tema es que si no tienes claro en un principio, a nivel direccional, por qué estás haciendo las cosas, lo más probable es que no llegues a ningún lado y te hayas equivocado múltiples veces y eso no vaya convergiendo en algo que sí genere valor. ¿Me explico? Entonces, es bien importante contestarse el por qué. Porque a partir de eso, entonces puedes decidir si tu estrategia se debe enfocar más en el customer experience o si tu estrategia se debe enfocar más en primero remediar toda la parte, ¿no? De back office y todo lo que ya tienes construido, delegado, para poderte preparar mejor para brindar un mejor customer experience. Y entonces tienes que habilitar una estrategia de transición, ¿no? Para mejorar el customer experience en lugar de arrancarte de entrada con el gran proyecto de transformación, porque no estás listo, ¿no? Y entonces, en lugar de mejorar, vas a terminar haciendo más grandes las deficiencias y vas a quemarte en el mercado, ¿no? Entonces, es bien importante eso. A partir de que tú defines los porqués, entonces te puedes plantear esos objetivos y a partir de que tienes esos objetivos vas a saber a dónde empezar a dedicarle los recursos que no son infinitos, ¿no? Los recursos siempre son finitos y si tú no los focalizas, vas a gastar mucho dinero en cosas que no te van a generar valor a final de cuentas. Creo que ese punto es importante, ¿no? ¿Qué significa para mí como negocio y qué quiero hacer, ¿no? ¿Cómo va a ayudar a mis resultados, a mi propósito como organización? Y la otra, creo que está claro, ¿no? No, digo, a mí me gusta el americano y creo que no, los pases bomba de 30, 40 yardas no van a jalar. Es primero y 10 o yarda por yarda y a veces vas a perder yardaje, ¿no? Ese es como un punto, Sí, sí. ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? La transformación digital es un problema tan complejo que si no lo empiezas a segmentar en los pequeños pasos que debes ir dando para moverte, te vas a perder, te vas a perder en el camino y no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, la verdad es que para ir dando esos pequeños primeros pasos, pues lo primero es entender un poquito por qué, ¿no? Y para dónde me estoy dirigiendo con esos pequeños pasos, ¿no? Entonces, sigue siendo mucho de la parte de la estrategia de negocio. El tema es entender dentro del contexto del mundo digital en el que estamos, cómo potenciamos estos temas, ¿no? De ir por mi objetivo, de tenerlo bien claro, que esa es la parte donde hay mucho temor al respecto, ¿no? Está mitificado mucho el tema de lo digital, y lo cierto es que sigue siendo un tema en el cual tú tienes la claridad de negocio, sabes para dónde te quieres mover y con un poco de cultura digital vas entendiendo cómo esas herramientas que ahora tienes disponibles, en lugar de un journey de 5 años, que antes tradicionalmente era lo que se tomaba, ¿no? Una transformación, lo puedes hacer en uno o lo puedes hacer en dos, ¿no? sí, ese aceleramiento. Y por otro lado, también yo creo que esas capacidades suaves, ¿no? Yo lo que he visto es que transformaciones digitales no significa nada más instalar tecnología, ¿no? Es un tema de, tienes que incitar más colaboración, tienes que incitar más el fracaso y el éxito, pero reconocerlo rápido, ser geográficamente agnóstico, o sea, una serie como de rasgos que te van dando ese bagaje como equipo para trabajar diferente, ¿no? Para explotar ya toda la tecnología disponible, ¿no? Sí, no, yo lo que te puedo decir es, como bien dices, ¿no? Probablemente a mí, por lo que me pueden conocer muchas personas, es por ser un experto en transformaciones digitales y tecnológicas. Pero ¿sabes cuál es el componente al que más tiempo le dedico para hacer las transformaciones digitales y tecnológicas? A la gente, Ujú, ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque las tecnologías están ahí, las tecnologías te permiten construir, las tecnologías te permiten habilitar, pero si no hay un convencimiento de la gente, si no hay una preparación de la gente, si la gente no tiene la cultura adecuada que necesitas para generar el cambio, si no la preparas, si no tiene el potencial para desarrollar lo que necesitas que desarrolle, si no la logras convencer y amalgamar alrededor de un equipo que vaya por esos cambios, la tecnología no te va a servir para nada, ¿no? Claro. No hay manera en la que logres alcanzar un objetivo. En cambio, si tienes todos estos factores, inclusive con tecnologías que no son tan avanzadas, vas a lograr resultados bien interesantes, ¿no? O sea, entonces, totalmente. O sea, otra vez, tenemos mejores tecnologías. El problema sigue siendo el mismo. Si no las sabes utilizar y si no tienes preparada a tu gente y a tu organización para poder entender y aplicar esas tecnologías, las tecnologías no te van a servir de nada. Se van a quedar ahí guardadas y no vas a alcanzar un objetivo. ¿Sale? Cierto, Entonces, es cierto. crítico. O sea, yo soy tecnólogo, pero te puedo decir que más bien en los últimos muchos años me he ido adentrando mucho más en el factor gente. Sí, sí, es claro. Juan, eh, ya para casi cerrando esta conversación, la siguiente pregunta es, ¿alguien en tu posición con el liderazgo que tienes en una empresa líder, cómo se mantiene actualizado? ¿Qué, qué páginas sigue? ¿Qué apps, aplicaciones sigue? ¿Qué lee? O sea, esto se mueve y es cambiante rápidamente. ¿Cómo le haces para mantenerte actualizado y qué consejos o qué recomendaciones le darías a los humanólogos para pues, Sí. que aprovechen un poco de lo que tú ya has leído o explorado? Mira, es un reto, Jorge. La verdad es que de repente te puedes sentir abrumado, ¿no? Por tantas cosas y tanta información que hay disponible en todos los medios que te puedas imaginar. Yo particularmente lo hago de diversas maneras, ¿no? Una muy importante para mí es siempre estar en contacto con la gente, ¿no? Las cosas pasan donde la creatividad está a flor de piel, ¿no? Entonces, yo siempre me trato de involucrar mucho con gente emprendedora, con gente innovadora. O sea, me fijo, o sea, en México, qué comunidades, ¿no? Pueden estar impulsando mucho estos temas.
Y para mí una de las grandes fuentes son las universidades. Yo siempre tengo muy buena relación con las universidades, ¿no? Con las principales, tanto públicas como privadas. Entonces estoy mucho en contacto con ellos. Me gusta mucho lanzar retos, ¿no? En las universidades. ¿Por qué? Porque de ahí hay mucha generación de ideas y luego es ahí donde están se generan los trends que van a transformar, ¿no? El negocio. Entonces, para mí esa es una grande. La otra es trato, y de hecho es algo que te tengo que agradecer a ti, ahora Como que lo dirían yo recuerdo. qué hice, ¿no? Es me invitaste y me recomendaste para dar clases en un diplomado, ¿no? Lo recuerdas. Entonces, descubrí que al estar, ¿no? En posición en la que tú tienes que pues hablar de los distintos conceptos y de cómo manejarlos, y cómo integrarlos y cómo hacer algo, cómo construir con ellos, necesitas estar actualizado. Entonces, a raíz de que empecé a dar clases en el diplomado, pues también me empecé a relacionar con la comunidad académica a nivel alumnos y a nivel profesores, ¿no? Entonces, esa es otra forma de mantenerme. La otra, siempre me gusta darme una vuelta por todos los sitios de las grandes consultoras, ¿no? Me parece que siempre hay algo relevante, ¿no? Los McKinsey, los Bain, los Deloitte, los Price, los Accenture. Siempre tengo como que mi selección. Estoy inscrito en cada una de las páginas, he ido armando mis filtros para que me lleguen los temas que me interesan. Entonces, me va llegando y cada vez que tengo oportunidad, pues voy leyendo lo que está, ¿no? Y también uso herramientas, ¿no? A mí hay una que me gusta mucho que se llama Blinkist, que es básicamente lo que hace, la puedes bajar, ¿no? De cualquier tienda de aplicaciones. Y lo que te hace es, dependiendo de tus intereses, te va mandando abstracts de los libros o de las publicaciones que están hablando de esos temas, ¿no? Te da un parrafito. Entonces tú ya decides cuáles te interesan, ¿no? De acuerdo a que el tratamiento que le están dando al tema, qué es lo que a ti te atrae, y te metes al libro y te metes al tópico para poder profundizar en qué bibliografía hay y pues cuál de esa te interesa para que la puedas ya después adquirir en Amazon o en cualquier otro lugar y te sigas documentando, ¿no? A mí esto se me hace maravilloso. Tiene temas de inteligencia artificial que van aprendiendo, ¿no? Cuáles son los temas que te van interesando, a qué nivel de profundidad los quieres ver, ¿no? Y cuáles son los temas relacionados con ese tema principal. Entonces eso te va ayudando mucho a filtrar, ¿no? Y a poder llegar, ¿no? Y pues la forma tradicional, ¿no? La lectura de libros, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me preguntabas qué lees, pues normalmente siempre estoy leyendo algún libro, ¿no? Uno o dos, un par. Entonces, en este momento, por ejemplo, estoy leyendo que se llama The Shopping Revolution. Es buenísimo, ¿no? Te habla de todos esos retos que los retailers han estado teniendo, ¿no? Y te habla cómo le están entrando, desde los nativos digitales como Amazon, ¿no? Hasta los retailers ya establecidos como Walmart, ¿no? Y desde dónde vienen y cómo están logrando ser exitosos partiendo desde un punto distinto en su estrategia, ¿no? Porque pues, cada uno tiene fortalezas, pero tiene que atacar otras debilidades que tienen, y todos, ¿no? Amazon incluido, y Netflix y todos los que te imagines, ¿no? Entonces, este libro me pareció sumamente interesante por cómo aborda la problemática, ¿no? Y cómo te explica esa evolución que se ha venido dando desde distintos puntos de partida. Entonces, por ejemplo, es el que estoy leyendo en este momento y me gusta muchísimo. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, Juan. Ahora sí, para cerrar, quisiera de tu parte, no sé, una reflexión de cierre, ya una conclusión. ¿Qué le quisieras dejar a la comunidad de humanólogos de esta charla? Mira, para mí, y te lo decía hace rato, ¿no? El factor gente es y será cada vez más preponderante, ¿no? Las tecnologías van a seguir avanzando, las tendencias se van a seguir dando, ¿no? Pero todo esto adquiere sentido en la medida en que la gente lo asimila, la gente lo hace suyo y la gente lo aplica, ¿no? Entonces, para toda la comunidad de humanólogos que se dedican a todo este tema,
Para mí, lo relevante es cómo vamos preparando a la gente, cómo vamos preparando al factor humano para que cada vez sea más efectivo en la asimilación de nuevo conocimiento y en la aplicación del mismo, ¿no? Y para mí esto tiene que ser ya no al nivel al que tú y yo lo conocimos, donde entrábamos y nos daban un training en algo, ¿no? En alguna herramienta o en alguna metodología, sino básicamente desde la formación de los niños, ¿no? Desde cómo les vas metiendo estos conceptos de innovar, de abrir la mente, de considerar, ¿no? De manejar toda la información que tienen desde las distintas fuentes. Me parece que eso va a ser clave en las escuelas. Me parece que los modelos se tienen que transformar completamente. Ya no vamos a poder seguir manteniendo, porque no va a dar para formar a la gente que necesitamos a futuro, ¿no? Vamos a estar transformando todo esto. Y me parece que la comunidad de humanólogos va a tener que jugar ese rol crítico y trascendente en cómo transformamos esos modelos que han venido funcionando por muchos años de aprendizaje, de desarrollo, ¿no? De capacitación, etcétera. Todo eso tan valioso que hacen para darles la agilidad que necesitan los tiempos que estamos teniendo en este momento, ¿no? Para mí eso es clave. Es lo que yo les podría decir a toda la comunidad que te sigue, ¿no? No, totalmente claro y gracias. Y yo también pienso, yo me imagino que esto apenas es el comienzo de algo, porque no tengo ni claridad de qué pasará en los próximos 3, 5, 10 años en el mundo, ¿no? Simplemente veo que la mitad de los 8,000, 9,000 millones de humanos que somos en la Tierra, la mitad apenas está conectada, la otra mitad no. O sea, vendrán otros visionarios, más gente tendrá acceso a la educación, a la tecnología. Entonces, el conocimiento, si ahorita es acelerado, en 10 años esto va a ser una locura. Y hay que estar bien a bordo de lo que está sucediendo en organizaciones como la que tú estás, en instituciones educativas, pero no hay que dejar de aprender. Pues en verdad, Juan, muchas gracias por acompañarnos, por regalarnos este espacio y compartirnos tu carrera, porque al final, en una charla de aproximadamente 1 hora, nos has puesto conceptos que creo que dan para una reflexión brutal y debemos de hacerlo, ¿no? Gracias, en verdad. Y pues, humanólogos, gracias por acompañarnos. Ya saben, estamos en YouTube y en Spotify. Ayúdenos a compartir esto. Ojalá llegue a mucha gente que tenga, pues, que tenga esa posibilidad de aprender un poco lo que Juan ha vivido en más de 20 y tantos años de vida profesional y que seguramente nos sumarizó un poquito y que eso sea como una esencia para acelerar nuestro futuro. Gracias, Juan. Te mando un abrazo y humanólogos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Un placer estar aquí en esta charla contigo. Gracias.